Muy bien, yo quiero hablar de esto: genoma de multiplicación. Genoma de multiplicación. ¿Puedes decir conmigo: donde hay vida, hay crecimiento y multiplicación? Muy bien, así es. Donde hay vida, la vida de Dios, es inevitable el crecimiento, ¿verdad? Y este es el principio que hoy quiero compartir con ustedes, y con la ayuda del Espíritu Santo hoy quiero recuperar esa revelación de lo que hay en el corazón de Dios respecto a la multiplicación y crecimiento de nuestros grupos en almas redimidas en el Señor, ¿verdad? Así que quiero comenzar diciéndote esto. Escucha: de su corazón Dios no le revela todo a todos. Hay cosas que Dios solo le habla a sus hijos. Y aquí es donde no debemos olvidar algo. Escucha bien: el Señor Jesús murió por todos, y su sacrificio fue tan grande, fue tan incomprensible y tan valioso, que aún yo no logro comprender cómo es que puede haber quien piense que Dios nos llamó a tener iglesias pequeñas. Porque cuando yo leo las escrituras, veo que Él murió por todos. La escritura dice, de hecho, que cuando Jesús caminaba por las calles, eran multitudes los que lo seguían. De hecho, dice que pueblos completos se vaciaban para seguirlo al desierto, para estar con Él a las orillas de un mar y solamente escucharlo. Él hacía ahí prodigios, señales, daba palabra. Y lo cierto es esto: la gente lo seguía. Te encargo los lápices, por favor. Y cuando sus aprendices, que se llamaban discípulos, hicieron lo mismo, la gente quería estar con ellos también, ¿verdad? Y me impacta mucho cuando la Biblia dice: y todo el pueblo. Y es ahí donde yo pienso: ¿cómo es que todo el pueblo? Y le busco y le analizo y pienso, pero caigo en lo mismo, porque la expresión todo el pueblo es literal. Literal, todo el pueblo salía. Con razón el sistema romano miró a Jesús como un peligroso revolucionario social, porque se dieron cuenta que fácilmente Jesús podría provocar una insurrección en el imperio, a como se veían las cosas en el ministerio de Jesús. Porque multitudes redimidas y salvas estaban en el corazón de Jesús cuando Él bajó del cielo a la tierra, ¿verdad? Ahora, a lo largo de toda la Biblia vamos a encontrar que en sus principios Dios es inmutable. En sus principios Dios no cambia. O sea, en Dios no hay mudanza ni variación en sus planes y propósitos eternos, ¿verdad? Por eso te vas a dar cuenta que el primer mandamiento que el Señor da en la tierra fue una orden de multiplicación para multitudes. Génesis 1, tenemos ese pasaje, y te vas a dar cuenta que el primer mandamiento que Dios suelta en la tierra no fue: no matarás, no cometerás adulterio. No. El primer mandamiento en toda la Biblia tuvo que ver con algo que salió de la naturaleza de Dios. Y si Dios está en nuestro ministerio, esa naturaleza se tiene que mostrar, se tiene que revelar, tiene que suceder. Y este principio de multiplicación, que fue el primer mandamiento que Jesús, o más bien que Dios entregó, está en Génesis 1, capítulo 1, versículo 11. Dice así: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género. Según su género. Di conmigo: género. Que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él, otra vez, según su género. Ahora mira bien, la palabra género viene de la raíz genema, que significa descendencia, muchedumbre, multiplicación, multitudes. Y cuando tú ves este pasaje, nunca lees que Dios puso un árbol y en ese árbol un solo fruto y ya. No. De hecho, ¿qué le dijo Dios a la tierra? La orden fue: produce alimento, produce minerales, produce nutrientes. Le dijo: tierra, ese será tu fruto para los árboles.
Y a los árboles les habla y les da una orden y les dice: y ustedes van a dar fruto para el hombre. Y luego a las aguas le habla y les dice: y ustedes van a reproducir fruto de toda especie para alimentar. Pero luego Dios le da una orden al hombre, porque mira bien, tan importante es para Dios la multiplicación y el dar fruto, que el primer mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva fue este: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Por qué? Simple, porque la esencia de la multiplicación y del fruto Dios lo lleva en su mismo espíritu, en su genoma, es parte de su genética. Y mira qué importante es esto para nosotros, porque luego Dios dijo en Génesis 1:26, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Imagen, genética, a nuestra genética. Y ahí es donde Dios pone en nosotros su genoma de multiplicación. Allí es cuando Él implanta su ADN de descendencia y de multitudes. Ahora nota cómo Dios estaba multiplicando en frutos ya dentro del hombre y de la mujer desde el principio de los tiempos. Luego de eso el Señor le dice: fructifíquense, multiplíquense y gobiernen sobre la tierra. Y yo digo: qué poderoso, porque en esa orden Dios estaba configurando también el poder de multiplicación y multitudes salvas en su iglesia. En su iglesia. Así que nunca vas a ver que Dios dijo: pues ya tú sabes, Adán, esto de producir mucho fruto, eso de multiplicarse y llegar a ser multitudes, ¿sabes qué, Adán? Eso a mí no me gusta, eso es vanidad. ¿Sabes qué, Adán? Mejor poquito pero bendito. Porque eso de las poblaciones grandes, de las iglesias grandes, de las cosechas abundantes, ¿sabes qué? A mí eso no me gusta, eso yo lo veo mal. Es más, ¿sabes qué? A los árboles solamente les voy a poner 3 hojas y ya, ¿para qué quieren más? Y en el mar nada más voy a poner pues un tipo de pez, mojarras, y ya. ¿Para qué quieren más? Y saben que cuando ustedes pues vayan a tener hijos, cada uno nomás va a tener uno. ¿Para qué quieren más? Nunca vas a encontrar en la genética, en el genoma, en la esencia de Dios, que Él es restrictivo, limitativo. Siempre vas a encontrar que cuando Él habla sin límites. Él habla de vastedad, de multiplicación. Él sueña. Todo lugar donde Dios ha llegado, lo primero es que lo que Él hace es que Él llena. Todo lo sacia, todo vacío lo colma, porque Él es un Dios de abundancia, sin límite. Pero no solamente ese principio es en su presencia, ese principio Él lo quiere ver en nuestras iglesias, en nuestros ministerios. No sé si me estoy explicando. Yo te hago una pregunta: que el Señor le dijo a Adán, nada más que te basten 2 hijos? No, porque Dios quiere que sus discípulos seamos fructíferos. Él espera multitudes redimidas, Él espera ciudades transformadas, porque la naturaleza de Dios es multiplicarse y que nos fructifiquemos en su genética. Porque Dios todo lo hace grande, todo lo hace vasto, todo lo hace abundante. Dios no es escaso. En mi país decimos: Dios no es pichicato. O sea, Dios no te puso en la cabeza 3 pelos y ya luego te dijo: pues ahí tu trabajo será qué peinado te queda mejor con 3 pelos. Aunque bueno, algunos para esta hora ya comenzamos la cuenta regresiva del cabello, ¿verdad? Pero realmente Dios es abundante, Dios es multiplicador, ¿verdad? Él no solamente creó 2 o 3 especies, les digo, de peces para habitar el mar. Absolutamente no, porque su genoma siempre será de abundancia. Siempre leerás en su palabra y verás que su genética es de multiplicación. Y entonces voy a leer de corrido algunos pasajes donde Dios directamente está hablando desde el principio de la creación, palabras de multiplicación, que te vas a dar cuenta que están atadas a un verbo, que es bendición. Porque bendición
siempre trae como consecuencia multiplicación. Vamos ahí. Génesis capítulo 1 versículo 28 dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ok, Génesis 9:1 dice: después Dios bendijo, mira lo primero que sucede, a Noé y a sus hijos, y después les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Génesis 17:6 dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Wow. Génesis 26:24 dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Mira, te bendeciré, número uno, y mira cuál es el resultado de la bendición: y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Génesis 35:10 dice: y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Génesis 17:20: y en cuanto a Ismael, también te he dicho, he aquí, le bendeciré y le haré fructificar, número 2, y multiplicar mucho en gran manera. Nota cómo la bendición de Dios está atada a la multiplicación y a la fructificación, ¿verdad? Génesis 17:4: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Nota esto: Dios no ha cambiado su manera de hablar, y Dios al hablar ligó su bendición a la multiplicación. Así le habló Dios a Adán, así le habló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Noé. Y en distintos momentos a todos ellos les dijo: te voy a multiplicar y voy a llenar la tierra de tus hijos, ¿verdad? Y mira qué increíble es Dios, que ni siquiera cuando Abraham resultó con un hijo bastardo porque se equivocó, aún así a ese hijo Dios no lo dejó fuera de la bendición de multiplicación. Así es. Nota eso: ni siquiera un error de Abraham le quitó a Dios su deseo de bendecir y de multiplicar. Qué increíble es Dios, qué increíble. Es por eso que yo no entiendo cómo al día de hoy podemos existir en el mundo evangélico personas que pensemos que Dios nos ha llamado a ser una iglesia pequeñita, escasa. Porque el crecimiento y multiplicación es la naturaleza de Dios reflejada en cada cosa creada en este mundo. En cada cosa creada. Solo que algo que también tenemos que entender es que Dios no comienza multiplicando. No. La multiplicación Dios la comienza bendiciendo primero. Y por algo, precisamente, es que antes de enviarles a abrir grupos en esta iglesia, antes de eso, los tienen en un tiempo de visión, los tienen en un tiempo de formación, de discipulado, ¿verdad? Y eso es sumamente importante, porque allí ocurre una bendición. Porque si te vas a multiplicar, tienes que recordar que toda multiplicación comienza con una bendición de Dios. Bendición de Dios. Ahora nota esto: Abraham, antes de llamarse Abraham, primero se llamaba Abram. Abram, que significa orgulloso, enaltecido. Pero la palabra dice que a los soberbios, a los orgullosos, Dios los mira de lejos. Y cuando Abraham prepara un ejército, ¿se acuerdan cuando su sobrino Lot quedó cautivo en Sodoma? La Biblia dice que él reúne a 300 hombres nacidos en su casa, 318 exactamente. Y qué tristeza fue que ninguno de los 318 había salido de la matriz de su esposa Sara. O sea, Sara había visto 318 embarazos, 318 partos,
318 festejos de varoncitos nacidos en su propia casa, pero ninguno de ellos procedía de ella y de Abraham, de su vientre. Ahora, ¿sabes cuándo Dios trató esa esterilidad de Abraham? Cuando en Génesis 17 le dice: anda delante de mí, Abraham, y sé perfecto, y si lo haces, yo te multiplico. Vamos ahí, Génesis 17, 4 dice: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Recuerda que él se llamaba Abram, que significa orgulloso, enaltecido. Y cuando le dan esta promesa, ¿qué fue lo que hizo ese hombre orgulloso y enaltecido? Simple, dejó de serlo. Y Dios, cuando él dejó de ser enaltecido, Dios entonces cumplió su palabra. Entonces, primero lo bendice cambiándole la actitud, y luego le cambia hasta el nombre, porque se llamaba Abram, orgulloso, enaltecido, altanero, y se lo cambia a Abraham, que significa padre de multitudes. Y ahí le hace una promesa y hace un pacto con él. ¿Por qué? Escucha, porque Dios nos libre que pueda entregarnos multitudes a gente altanera, a gente ególatra, a gente que no tiene motivaciones correctas, competitiva entre ministerios. Porque este tipo de liderazgo, tan pronto como reciben a la gente, las pierden. De hecho, te voy a decir esto: si la iglesia del libro de Hechos crecía, era porque todo lo hacían, dice la Biblia, con sencillez de corazón, no con altanería. Porque ningún don, ninguna dádiva que ejerzamos para el bien de los demás será bien recibido si lo hacemos con altanería de corazón. Dice que la palabra dice que se multiplicaban, porque todo lo hacían con sencillez de corazón. Si yo no tengo sencillez de corazón y yo quiero crecer y yo me quiero multiplicar, no sé, en mi grupo, en mi iglesia, en mi ministerio, lo primero que Dios va a mirar va a ser mi corazón. ¿Por qué te quieres multiplicar? ¿Porque quieres competir con la iglesia de la cuadra de al lado? ¿Porque quieres brillar en medio de los demás líderes en tu iglesia? O sea, Dios no va a multiplicar algo que está dañado en el corazón. Por eso Abraham se llamaba Abram, que significa enaltecido, orgulloso. Y lo primero que el Señor le dice: mira, te voy a cambiar el nombre y te voy a multiplicar, pero antes de multiplicarte necesitas arreglar eso de Abram, porque Abram es enaltecido. Y cuando Abram bajó su corazón, Dios le cumplió la promesa de reproducción. Y repito, en la iglesia de los Hechos, la palabra del Señor dice: y todos compartían con sencillez de corazón. Voy a pensar que el profeta Kevin tiene hambre y yo tengo una hamburguesa. ¿Qué te parecería que yo le quito el hambre al profeta Kevin y yo sé que él necesita esta hamburguesa, él tiene hambre, pero para dársela yo le digo: recógela? ¿Qué te parecería? No, pero sí, la hermana dice malo y es correcto, es malo, pero yo diría: pero yo se la estoy dando. Sí, pero para Dios no solo cuenta lo que haces, sino con qué motivación lo haces. No se las estoy dando con sencillez de corazón, se las estoy dando con altanería. Y Dios no bendice ese acto. Aunque yo le diga: yo me deshice de mi hamburguesa, Señor, el Señor dice: no te puedo multiplicar. O sea, que la tierra se libre de gente como tú, que sí da, pero con corazón equivocado, con corazón orgulloso. A ti no te puedo multiplicar. Solo contigo es suficiente. No puedo multiplicar a más como tú. Entonces, cuando yo tengo un corazón altanero y yo le digo: Señor, multiplícame, lo primero que Dios mira es mi corazón y dice: ¿cómo para qué quieres que te multiplique?
¿Para tener más seguidores en redes sociales? ¿Para competir con aquel ministerio que... ¿Por qué quieres que te multiplique? Y Dios miró el corazón de Abraham y le dijo: Abraham, que significa altanero, que significa orgulloso, tendré que tratar tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando Dios, vemos en el patrón bíblico que Él multiplica, primero bendice. Y bendijo Dios y después les dijo: multiplíquense. Y bendijo Dios y después los multiplicó. Y bendijo Dios. La bendición no es que te va a dar un carro, no es que te va a dar una casa. La bendición no es que te va a hacer rico. La bendición es que va a arreglar tu corazón. Y una vez que la motivación, el por qué quieres ser grande, por qué quieres multiplicarte, por qué quieres ganar, una vez que esté arreglado, Él va a decir: ¿sabes qué? Con ese corazón quiero a muchos como tú, te voy a multiplicar. No sé si me estoy explicando, queridos, pero así es. A alguien con hambre le das un pan, pero para darle ese pan se lo tiras al suelo para ver si de ahí lo recoge. Por muy bueno que sea la hamburguesa que le estoy dando al profeta, será humillante que él lo tenga que recoger del suelo. Y lo mismo es el corazón altanero de aquel que tiene el corazón no procesado en sencillez, pero que desea multitudes. Porque mira, todos los que hemos sido salvos, fuimos salvos por amor. La escritura dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. O sea, somos salvos por fe, pero por causa del amor de Dios. Pero somos bendecidos, escucha bien, somos bendecidos, lo somos por causa de su confianza en nosotros. Y recuerda que no hay multiplicación si no hay primero en nosotros llevar una bendición que nos entrega por la confianza que le generamos a Dios. Y escucha, y la confianza está en aquello que Dios todos los días mira en nuestro corazón. Cuando Dios mira humildad, cuando Dios ve en nosotros un corazón que ama lo que Él ama, cuando Dios ve que no anhelamos multiplicación por triunfalismo personal, allí es cuando Dios como Padre puede confiarnos a sus hijos que están por nacer de nuevo en Panamá. Es decir, cuando en el año 2026 en el cielo Dios dice: este año 2026 en Panamá van a nacer, ¿qué te gusta? 10,000 hijos míos van a nacer de nuevo. Lo primero que Dios hace es buscar lugares, corazones saludables y confiables donde mandarlos a nacer. A veces decimos: pero ¿por qué no crezco? ¿Por qué no me multiplico? ¿Por qué la iglesia fulana crece, los perenganos y yo no? Quizá necesitamos ser confiables a Dios. Quizá necesitamos enviar un mensaje correcto al cielo. Porque cuando el Señor dice: van a ir a la vida eterna 10,000 de mis hijos este 2026, ¿qué estamos haciendo nosotros para que parte de esos 10,000 que van a nacer de nuevo en el 2026 nazcan en mi grupo, en mi iglesia, en mi casa? Imagina esto. Yo recuerdo cuando tenía a mis hijos pequeños, que nosotros vivíamos frente a un, no sé cómo se le llama aquí la educación más básica, el kinder, jardín de niños, ¿sí? Y yo recuerdo que vivíamos frente a un jardín de niños, a un kinder, pero no metimos a nuestros hijos a ese jardín de niños, aunque nos quedaba enfrente.
Era el más próximo, era el más fácil, pero no los metimos ahí. ¿Sabes qué hicimos mi esposa y yo? Fuimos a recorrer otros kinder, y al que lo mandamos fue el que está uno al otro lado de la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando fuimos nos dimos cuenta cómo cuidaban a los niños en ese kinder. Y yo dije, no, si así van a tratar a mis hijos aquí, yo no los meto a este kinder. ¿Qué pensará Dios de las almas que van a nacer respecto a tu grupo de evangelismo? ¿Cómo se llama? Los conceptos se me van. ¿Qué pensará Dios de tu centro de cosecha? ¿Será confiable? ¿O tendrá que buscar otro? Porque tú eres de los que cuando los reciben, los atiendes un mes y después te olvidas de ellos. ¿Cómo te vas a multiplicar si no los atiendes? Y luego decimos, ¿por qué mi iglesia no crece? ¿Por qué mi grupo no crece? El Señor dice, porque me los dejas morir, hijo. No me eres confiable. Y yo recuerdo que cuando nosotros, mi esposa y yo, fuimos a buscar kinder, al primer kinder que nos metimos fue al que estaba enfrente de la casa. Y cuando entramos nos dimos cuenta que toda la gente ahí estaba distraída, no estaban atendiendo a los niños. Y lo mismo Dios espera primero que nosotros seamos confiables, porque si Él sabe que al nacer en tu centro de, van a ser abortados, si Él se da cuenta que no los vas a atender o los vas a dejar morir, estoy seguro que Él va a buscar a otro grupo de más confianza, a otra iglesia de más confianza que los cuide mejor que tú. Porque Él es Padre y Él no quiere ninguno de sus hijos se pierda, ninguno muera. Te digo, los que tenemos bebés y en algún momento dejamos encargados en una guardería, en una ludoteca, es porque esta guardería, esa ludoteca nos genera primero cierta confianza. Pero si tú visitas ese kinder como nosotros visitamos el kinder y vi que las nanas estaban en su celular chateando, los niños olvidados con el pañal hecho, otras estaban en el chisme con sus compañeras, los bebés llorando de hambre, olvidados, ¿tú no dejarías ahí tu hijo? ¿No tendrían confiabilidad para ti para dejar a tus hijos? Ahora, si eso hacemos nosotros como padres terrenales, imagínate qué no hará Dios como Padre perfecto. Él tampoco lo haría. Él tampoco dejaría a sus hijos por nacer donde Él sabe que se los van a abortar. Yo sé que tú estás diciendo, no, en mi iglesia eso no ocurre. Vamos a una pruebita. De 3 años para acá, si toda la gente que ha llegado a los grupos o ha llegado a la iglesia se quedara, ¿tus cultos serían la misma cantidad? Significa que los hemos descuidado. Y si los hemos descuidado, es que a veces estamos ocupados en ganar gente, pero la misma gente que ganamos se nos muere, se nos van, la abortamos, porque no aprendemos a discipular, a cuidar, porque esto es una tarea difícil, es una tarea tediosa. Lo más fácil es hacer una noche de milagros y que venga la gente, o traer un evangelista que los haga, no sé, regurgitar, temblar, caer, levantarse y decir y gritar, y verdad, y la noche de avivamiento. Y después de ahí, y la gente que llegó a Cristo, es como que si una mujer dijera, wow, voy a tener a mi bebé. Sí, le hacen su fiesta de descubrimiento del sexo, y luego tiene un baby shower, y luego recibe regalos, y se toma una selfie el día que va al hospital, y saliendo del hospital agarra al bebé, lo tira al bote de basura y ella se va sola a su casa. El esposo diría,
vuelvo a tener un hijo con esta mujer. Me los tira al bote de basura. ¿Sabes quién es el esposo? Jesús. Cada alma que llega acá pero no regresa es un alma que dejamos en el bote de basura. ¿Cómo Dios te va a dar otro hijo? ¿Cómo Dios te va a llevar otro a tu grupo? ¿Cómo esperas que llegue más gente si no fuiste confiable? No vine a regañarlos, digo eso, solo digo. Dios quiere, desea, anhela crecimiento sin límite, multiplicación. Pero el asunto es, ¿por qué no nos multiplicamos? ¿Por qué no crecemos? Hace el mes pasado me invitaron a una iglesia que estaba cumpliendo 91 años de haber sido fundada. 91 años. Y cuando llegaron 25 personas, y la verdad, quizá me soné grosero, pero les dije, ¿qué festejan? ¿Qué celebran? Si yo celebro mis 90 años, ¿sabes qué voy a celebrar? Frutos. No canas, no arrugas, no vejez. Frutos de esa vejez. Y yo les decía a esa iglesia, díganme qué celebran, no entiendo por qué estamos celebrando. Deberíamos estar contritos y humillados y pidiéndole a Dios dirección. Porque sacamos cuenta y les dije, ni siquiera de a uno por año. De a .25 por año nos toca. Se ganan una mano un año, otra mano el otro, un pie el otro pie. Hasta los 4 años se ganan uno entre todos. ¿Sabes? Una cosa que tenemos, eso es en mí. Ahorita el profeta me venía queriendo sacar algunas cosas, pero dije, no puedo decir mucho porque... Y él me decía, díganos. Yo le decía, es que yo no puedo tener un punto de referencia con ninguna otra cosa porque son ustedes únicos y tienen su historia única. Pero lo que yo puedo decir de mí, no de nadie más, de mí. Nosotros no celebramos aniversarios. Celebramos frutos, celebramos resultados. Porque al fin la vida se trata de eso. No es la cantidad de años, no es el cúmulo de arrugas, no es el color de tu pelo. Es qué has hecho para llegar a ese punto. ¿Cuáles son tus frutos? Él quiere que nos multipliquemos. Dios quiere multiplicación. La pregunta es, ¿somos confiables? Porque si no hemos hecho con lo poco fidelidad, ¿por qué vamos a pedir lo más? Si lo mismo que mostraremos con lo más será lo que mostramos con lo poco. Infidelidad. Él anhela ver multitudes, ver salvas. Él anhela ver multitudes ser atendidas, porque Él pagó un precio por ellas. Y si Él pagó con su vida, es porque Él ama multitudes. Y si nosotros vamos a entrar al ministerio soñando con multitudes, entonces la pregunta acá es, ¿amo a la gente? ¿Es mi anhelo cuidar a los hijos de Dios? Sería un privilegio que los próximos hijos que de Dios vayan a nacer en mi ciudad nazcan en mi iglesia, en mi grupo, en mi casa, por el anhelo que tengo de amarlas, de cuidarlas, de protegerlas, de bendecirlas y de discipularlas.
lo que Dios está mirando. Eso es lo que Dios está buscando realmente. Mira lo que dice el Salmo capítulo 2:7. Dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Mira cómo habla Dios y dice: tú eres mi hijo, pídeme, pídeme, yo te voy a dar. Yo recuerdo que transcurría el año 2007. Yo estaba en un congreso de Casa de Dios de Guatemala. Cuando al terminar ese día, el Señor trajo a mi mente y a mi corazón este pasaje de Salmos capítulo 2 versículos 7 y 8. Y recuerdo que yo iba camino al hotel cuando Dios habló a mi corazón esto. Y habló respecto a la confianza que Él tiene conmigo para darme a sus hijos que estaban por nacer a una nueva vida en mi ciudad. Y yo recuerdo que cuando cayó esa revelación a mi corazón, yo tuve que correr para llegar rápido al hotel y tirarme al piso de ese hotel y pedirle a Dios que pusiera su corazón dentro de mí, pedirle que me ayudara a ser confiable para Él. Porque a veces uno cae en una monotonía de hacer las cosas por otras razones que no es la de amar lo que Dios ama. Y recuerdo que esa noche yo llegué ansioso a mi habitación y llegué a pedirle a Dios que me ayudara a ser confiable para Él, para poderle cuidar a sus hijos. Y recuerdo que me tiré al piso llorando porque me di cuenta que yo estaba en una costumbre legalista de hacer las cosas por responsabilidad, por obligación ministerial solamente, pero no por amor a lo que Dios ama. Y recuerdo que ese año 2007, en esa habitación del hotel allí en la ciudad de Guatemala, Dios habló muy claro y muy puntual a mi corazón y me dijo: Josué, hijo, para yo darte multitudes, primero tienes que sentir lo que yo siento por la gente. Primero tienes que amar y estar dispuesto a pagar el precio como yo lo hice un día por ellos. Porque yo no te puedo entregar algo tan valioso que a mí me costó la vida, a uno que solo quiere enaltecer su ministerio o el nombre de su ministerio. Y ahí el Espíritu Santo comenzó a ministrar mi corazón. Y ahí yo pude saber que Dios me estaba bendiciendo, transformando mi corazón, cambiando mi corazón. Porque Dios no va a multiplicarnos si primero no bendiga nuestro corazón, nuestra actitud, nuestra motivación de por qué queremos multitudes, de por qué queremos gente en nuestra iglesia. Dios no va a multiplicarnos hasta que primero no bendiga nuestro corazón. ¿Cómo? Transformando nuestro corazón. Hasta que primero no te cambie el nombre como a Abraham. Hasta que primero no mude tu sentir por la gente que Él ama. Porque para bendecirnos, Él primero corrige la motivación de nuestro corazón. Porque sabes, yo quería multitudes, pero yo no me daba cuenta que yo tenía una actitud equivocada. Yo le contaba a los pastores que nuestra iglesia comenzó en el año 2001. Cuando yo llegué a esta conferencia, del 2001 al 2006 más o menos, éramos un poco más de 500 personas adultas. Pero llegó un momento en el que la iglesia más grande del pueblo en ese momento era de 300 personas y tenía como 30 años de ser iglesia. Nosotros comenzar del año 2001 al 2006 y ser más de 500, pues era un fenómeno. Y recuerdo que empezó un problema ahí de jaleo. Es que te robas a la gente de las iglesias, y recuerdo que hicieron un concilio y trajeron a líderes nacionales que ni siquiera tenían que ver conmigo. Y recuerdo que me invitaron a un desayuno y yo inocentemente creí que era un desayuno. Yo iba comenzando el ministerio, era joven.
Y llegué a ese lugar y yo vi que era un lugar más grande que este y estaba rodeado con sillas alrededor y una silla en medio. Y me dijeron: siéntate en esa silla. Y fueron pasando el micrófono a cada uno de ellos y fui escuchando mentiras que se decían de nosotros, que hacíamos rituales para que la gente llegara, que dábamos dinero para que líderes nos los trajéramos de otras iglesias. Y créeme, sentí una mezcla de enojo, indignación, tristeza. Yo estaba conociendo el movimiento evangélico porque nosotros veníamos de la iglesia bautista y yo creía que el mover del Espíritu Santo eran casi hombres perfectos. Y me fui desencantando. Y recuerdo que cuando fui oyendo los testimonios y las acusaciones, yo no lo soporté más y comencé a llorar. Comencé a llorar. Y cuando yo comencé a llorar, creyeron que era de arrepentimiento, porque era verdad lo que me acusaban. Yo no pude ni hablar, yo estaba trabado. Y desde ese día que me levanté de esa silla, no dije nada, no me defendí, no pude. No es que no quisiera, no pude hablar. Traía un nudo aquí. Me levanté con tanto enojo, con tanto coraje. Me habían difamado, habían hablado mal, me habían acusado, me habían engañado para llevarme a esa reunión a engaños. Líderes nacionales me dejaron en mal con esos líderes nacionales. ¿Y sabes cómo salí yo de esa reunión? Yo dije: pero les voy a mostrar que Dios está conmigo. Y tú dirías amén, pero no era saludable. Era enojo. Yo espiritualicé el asunto como para que se mirara y se escuchara espiritual. Y yo dije: pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, ellos van a saber que Dios camina conmigo y van a mirar como si en 5 años logramos casi 600 personas que se agarren, porque lo que sigue es. Pero mira, había un dolor de una herida que se estaba contaminando acá adentro. No era saludable, solo que no me daba cuenta. Y esa noche me pones el pasaje en que Dios me reveló ese pasaje, camino de Casa de Dios de Guatemala a mi hotel. Cuando el Señor me habló este pasaje, yo entendí algo y le dije: Dios, tienes razón, Señor. Vengo herido. Sabes, tengo tanto coraje con los pastores. Me hicieron sentir lo que no soy. No valgo nada en su opinión. Nos consideran una secta. Y yo juré que les iba a dar una lección, porque tú estás conmigo. Y el Señor me dijo: así no te puedo multiplicar, porque la motivación que tienes no es mi corazón, no viene de mí. Realmente lo que te mueve es una venganza, y yo no te voy a respaldar en esa venganza. Lo que te mueve no es el amor a las almas, es una herida, y estás ministrando desde el odio, desde la herida, desde la división. No me puedes representar así. Yo tenía un plan contigo, pero si tú no cambias y no me pides que cambie tu corazón, yo no puedo cumplir mi palabra contigo. Porque imagina que soy el dueño de una fábrica de lápices y tengo una inversión para hacer 2 millones de lápices diarios. Pero el único problema
es que la máquina de mi fábrica los produce así. Yo te pregunto, ¿tú comprarías un producto así para tus hijos? ¿Qué pasaría con mi empresa si produzco 2 millones diarios de lápices, pero así? Obvio tendría pérdidas. Obvio quebraría la empresa. Claro, yo perdería mi inversión. Ahora la pregunta es, ¿por qué crees que Dios no multiplica a todos? Porque estamos así y Él no quiere perder lo que ganó en la cruz con la inversión de su vida. Él no va a multiplicar lo que no está correcto. Él no va a multiplicar aquello que no está bendecido por Él. Y Él no va a bendecir lo que no está perfeccionado por su Espíritu. Y yo no sé cómo esté tu corazón. Yo no sé cómo llegaste acá. Pero yo recuerdo que yo le pedí al Señor en esa habitación del hotel que me quitara las motivaciones incorrectas que yo sabía que tenía. Yo estaba herido en mi corazón con los demás pastores de la ciudad. Sentía que me habían humillado, que me habían criticado. Mi corazón estaba diciendo: yo les voy a demostrar que Dios está conmigo. Pero no era una motivación correcta. No era el corazón de Dios. Yo quería responder con un corazón orgulloso, demostrándoles que los equivocados eran ellos. Y eso no era correcto delante de Dios. Por eso Dios va con Abraham, que significa orgulloso, altanero, y le dice: no te puedo multiplicar. Sé perfecto, anda delante de mí perfecto. Y cuando tú arregles eso en tu corazón, y cuando lo arregló, Dios le trajo la multiplicación con su hijo. ¿Qué es lo que tienes que arreglar en el corazón? Porque una de nuestras grandes frustraciones es que hacemos todo lo que debemos hacer según la instrucción del pastor, del manual, de la visión, de lo que tú quieras. Pero la gran pregunta es: ¿y por qué no nos multiplicamos? El Señor mira el corazón, y cuando mira nuestro corazón dice: perdóname, pero yo tengo en esta colonia las mañanitas en este año 2026 que se tienen que convertir 500, pero híjole, a ti nomás te voy a mandar 2. ¿Pero por qué, Señor? Mira, te mandé 1 el año pasado y se murió. Me lo descuidaste. ¿Cómo me pides 100 más? Porque tienes que arreglar tu corazón. Amas tu ministerio, pero no amas lo que yo amo, que son las almas. Así que yo recuerdo que con la cara en el piso de ese hotel le dije: Señor, perdóname, perdóname, Dios. No es la motivación correcta la que está en mi corazón. Y le dije: Señor, arranca este corazón y corrige este corazón. Yo le dije: Dios, dame un corazón nuevo para amar y abrazar lo que tú amas con la motivación correcta, mi Señor. Mira cómo lo decía David en el Salmo 139. Él decía: examíname tú, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname tú, porque cuando te examinas tú a ti mismo, tú sales muy buena gente. Cuando yo examinaba mi corazón, yo decía: no, pues es que me hicieron, es que me ofendieron, es que, hasta que le dije: no, Dios, mi corazón no tiene que ser examinado por mí, mi corazón tiene que ser examinado por ti. Examíname tú. Porque cuando te examinas tú dices: no, es que mi marido no es convertido. Yo por eso, pues, en las casas de
en el centro de cosecha, por eso no llega la gente. Pues es que mi marido, no, pues es que mis hijos, no, es que yo vivo muy lejos. Es que, porque te estás examinando tú. Es que pues ya no quiso, pastor, ¿qué quiere que haga? Pues sí, recibió a Cristo, pero luego ya no quiso. Y lo visité, pero ya no quiso. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer más. Te estás examinando tú. Y David dijo: examíname tú, oh Dios, y ve tú si hay en mí camino de maldad, y conoce mis pensamientos. Y yo recuerdo que esa noche me tiré al piso y comencé a llorar y comencé a gemir, y con toda honestidad le dije: Dios, le dije, oh mi Señor, si tú me bendijeras, si tú me ayudaras a cambiar la motivación de mi corazón, de orgullo y de enojo que tengo con los pastores en mi corazón. La motivación por crecer no es buena, pero si tú mudaras mi corazón y me bendijeras, Señor, y si entonces tú me pudieras ensanchar. Y le dije: bendíceme, Señor. No por triunfalismo personal, no, Dios, bendíceme porque entiendo que si tú me bendices, no podré ser estéril. Si tú me bendices, Dios, los que lleguen crecerán, no por vanagloria mía, no por triunfalismo personal. Van a crecer y se van a multiplicar porque soy un bendecido con un corazón correcto. Bendíceme, Dios. Y recuerdo que tirado en el piso de ese hotel, el Señor habló a mi corazón y me dijo: te voy a hacer oír el palpitar de mi corazón. Porque yo no necesito dinero, me dijo el Señor. Yo no necesito el aire, yo no necesito el sol, pero sí necesito de mis hijos. Y he decidido que no voy a hacer nada en la tierra por mi espíritu, sino es a través de mis hijos. Y yo creo que hoy vendrá una unción que va a destapar tus oídos para escuchar el corazón de Dios, que ama a las multitudes que todavía no han llegado a su reino en esta ciudad. Yo creo que Él hoy te bendecirá para que seas uno de los confiables en su reino y para que Él pueda entregarte a esos hijos que necesitan ser cuidados en esta ciudad. Dáselo fuerte al Señor. Mira lo que dice Mateo 18. Dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Di conmigo: así no es. Ok. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y no sé si logras leer una visión fuerte de parte de Dios, porque aquí no dice cuál es la voluntad de Dios, pero sí dice cuál no es la voluntad de Dios. Porque tú no puedes enviar a otra iglesia a nadie que se haya convertido en tu iglesia, porque Dios te lo mandó a ti. Lo tienes que cuidar tú, lo tienes que discipular tú, lo tienes que bendecir tú, te tienes que derramar en él tú. Tú no deberías entregar a otro líder, a nadie que se haya convertido en tu centro evangelístico, porque el responsable eres tú. Dios te lo entregó a ti. Dios te lo mandó para que lo cuides tú, para que lo ames tú, para que lo protejas tú, para que lo formes tú, para que lo madures tú, para que lo discipules tú. Dios te quiere confiar multitudes, pero para poderte confiar más almas, Él necesita primero confiar más en ti. Confiar que tú estás escuchando sus deseos. Confiar que tienes el corazón correcto para entregarte multitudes, para multiplicarte. Porque ese es el deseo desde el principio de los tiempos de Dios: fructificarte,
multiplicarse Él en su genética a través de ti. Ese es el deseo de Dios. Y no sé si aquí haya alguien dispuesto a abrazar y amar el deseo del Padre. Dos, gracias a Dios por ellos. Así que cierra tus ojos un momento, por favor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Estamos terminando. Y si tú pudieras escuchar el corazón de Dios, el corazón de Dios que late en ese palpitar, ¿no escucharías reinos, riquezas? Si pudieras escuchar el palpitar del corazón de Dios, escucharías nombres con apellidos: Manuel, María, Patricia, Gerardo. Porque aunque el centro del universo es Jesús, en el centro del corazón de Jesús lo que hay es salvación para el hombre, es salvación para la humanidad. Y si tú pudieras escuchar el corazón de Dios, podrías oír que Él está buscando una nueva generación de gente que le interese lo que hay en su corazón. Así que, ¿qué tal si ahora mismo le pides al Padre que te dé su corazón? Poder escuchar los anhelos de los latidos del corazón del Padre. Un corazón donde quepan multitudes. Vamos, pide que te dé el corazón de Abraham, un corazón de padre de multitudes. Porque te hago una pregunta: ¿amas las almas? No me respondas a mí, porque el amar almas te lleva a una acción al punto de no poder dormir, de pensar en cómo bendecir a esas almas, en cómo bendecir a la gente que el Señor hace nacer en tu centro evangelístico, en la iglesia. Amar lo que Dios ama a veces te va a llevar a ni siquiera importarte comer. Otras veces va a ser como una carga inexplicable que vas a disfrutar, llevar con gozo. Así que pídele a Dios algo, que te muestre su corazón, que te haga escuchar lo que late en la vida de su corazón. Porque Dios te quiere fructificar. Él no es un Dios de esterilidad. Él no es un Dios desde la escasez. Él no es un Dios de lo poquito. Pero lo primero que Él quiere es bendecir, cambiándote el corazón. Dios te quiere dar multitudes. Dios ama las multitudes. Pero ¿será que intencionalmente tú las deseas para tú poder amar a esas multitudes? ¿Será que de verdad hay un motivo correcto y puro para poderlas recibir, formar, discipular? Porque sabes, hay un gemir vivo en muchos de ustedes, lo sé. Hay un gemir vivo por lo que Dios quiere traer a tu iglesia, a tu ciudad. Así que quiero pedirte algo. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Y de pie levanta tus manos delante del Padre. Hazlo como un niño que quiere ser levantado por papá. Y dile: Señor, aquí estoy. Y yo puedo escuchar al Señor como te dice: ¿amas lo que hay en mi corazón? Si el Señor se pusiera de pie delante de ti en esta tarde y te dijera: pídeme, ¿qué responderías tú? Si Dios te dijera: pídeme, hijo, mi pregunta es: ¿qué le pedirías? Quizá haya quien le diría: Señor, esto es lo que estaba esperando que dijeras. Porque Él dice: pídeme y te daré naciones. Pídeme y te daré por herencia las multitudes,
las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme. Pero la pregunta sigue siendo acá: ¿qué te motiva? ¿Qué te quita el sueño? ¿Cuál es la motivación y la causa por la que vives en el reino de Dios? Porque siempre va a haber gente que busca que la gente crezca o que la iglesia crezca para que crezca su liderazgo. Porque siempre habrá quien busca crecer para que su nombre sea el que más brille en la ciudad. Pero siempre Dios va a encontrar hombres y mujeres que amen sus sueños, a quien poderles confiar multitudes. Porque sabe que ninguno se perderá si nace en su ministerio, si nace en su grupo en casa. Dios siempre va a encontrar un pequeño remanente que ame el bienestar de sus hijos. Dios siempre va a encontrar quien ame a sus hijos, verlos redimidos por la sangre de Cristo. El apóstol Pablo les llamaba galardón y corona mía. Por eso la pregunta en esta tarde es: ¿te motiva el mirar tus coronas y galardones con nombres de hombres y mujeres redimidos ese día final? ¿Anhelas desfilar con tus discípulos y cada uno de ellos con sus grupos y sus redes, que son el fruto de los dolores de Jesús en la cruz?